Tus abuelos eran clase media. Tus padres probablemente también lo fueron. Pero tú no. Y no es porque seas vago, no es porque no te hayas esforzado, no es porque hayas tomado malas decisiones. Es porque existe un patrón histórico que ha destruido a la clase media en cada gran imperio durante los últimos 2000 años. Y ese patrón se está repitiendo ahora mismo en Estados Unidos. Siéntate y escucha esta historia, porque lo que voy a contarte no es teoría conspirativa ni propaganda política. Es un fenómeno documentado que ha ocurrido una y otra vez, en culturas completamente diferentes, en continentes separados, a lo largo de 20 siglos. Roma, España, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Japón. 6 imperios poderosos que construyeron prósperas clases medias y luego las destruyeron siguiendo exactamente el mismo patrón de 8 etapas. Y Estados Unidos está ahora mismo en la etapa número 7. El patrón que nunca miente. Antes de sumergirnos en la historia de estos 6 imperios, necesitamos entender algo fundamental. ¿Qué es realmente una clase media? Porque no estamos hablando simplemente de gente con ingresos medios. La clase media es una estructura social y económica muy específica. La clase media es ese grupo de personas que se sitúa entre la élite adinerada y los trabajadores pobres. Son quienes poseen alguna propiedad, tienen cierta seguridad económica, pueden cubrir las necesidades básicas más algunos gastos discrecionales, y lo más importante de todo, tienen una esperanza realista de que sus hijos lo harán mejor que ellos. Ese último punto es fundamental. Esperanza. Movilidad. La creencia de que el trabajo duro conduce al progreso. Cuando esa creencia muere, la clase media muere psicológicamente antes de morir económicamente. Las clases medias surgen durante periodos de expansión económica y oportunidad. Después de guerras, cuando la mano de obra escasea. Durante revoluciones tecnológicas, cuando nuevas industrias crean nuevos empleos. Durante expansiones imperiales, cuando la riqueza fluye hacia el centro. La clase media romana creció durante la expansión republicana. La española creció con la plata americana. La británica creció con la revolución industrial. La americana creció después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos era la única gran economía que quedaba en pie. Pero aquí está la lección que la historia nos enseña una y otra vez. Cada imperio que crea una clase media eventualmente la destruye. No intencionalmente, no a través de alguna conspiración en las sombras, sino a través de una secuencia predecible de decisiones políticas que benefician a la élite a expensas de la clase media. Y una vez que la secuencia comienza, es casi imposible detenerla. Las 8 etapas de la extinción. El patrón es sorprendentemente simple y devastadoramente efectivo. Primera etapa, prosperidad y crecimiento. Los salarios de un solo ingreso pueden mantener a una familia. La propiedad de vivienda es común. La educación es accesible. El ahorro es posible. La movilidad ascendente es real. La vida mejora con cada generación. Esta etapa puede durar décadas. Es la edad dorada que las generaciones mayores recuerdan y las generaciones jóvenes escuchan mencionar pero nunca experimentan. Segunda etapa, pico y complacencia. La clase media alcanza su tamaño máximo, a menudo entre el 50 y 60% de la población. Las cosas van bien. La gente cree que la prosperidad es permanente. Piensan que el sistema es estable. Asumen que sus hijos tendrán las mismas oportunidades. Esta es la etapa donde todos creen que los buenos tiempos durarán para siempre. Nadie ve venir el declive. Tercera etapa, estancamiento salarial y deuda creciente. Aquí es donde comienza el declive. La productividad sigue aumentando, pero los salarios dejan de crecer. Las ganancias van a los dueños y ejecutivos. Para mantener el nivel de vida, la clase media pide prestado. La deuda de consumo aumenta, tarjetas de crédito, préstamos para automóviles, líneas de crédito sobre el valor de la vivienda. La deuda pasa de ser para compras importantes a ser para gastos diarios. Cuarta etapa, inflación de activos. Los precios de la vivienda comienzan a subir más rápido que los ingresos. Lo que solía costar 3 veces el salario anual ahora cuesta 5, 6, 7 veces. La educación que era barata o gratuita se vuelve cara. La atención médica se vuelve inasequible incluso con seguro. Las cosas que definen la vida de clase media, propiedad de vivienda, educación, atención médica,
Se convierten en privilegios en lugar de expectativas normales. Esta etapa es devastadora porque bloquea a la siguiente generación. Tus padres compraron una casa a los 25 años. Tú no puedes permitírtela a los 35. Quinta etapa, polarización de la riqueza. Los activos se inflan y los salarios se estancan. La sociedad se divide en dos niveles. Los ricos que poseen activos ven crecer su riqueza. La clase media que depende de salarios ve declinar su posición relativa. La brecha se convierte en un abismo. Surge una sociedad de dos niveles, donde los resultados están determinados por la herencia y las conexiones, no por el trabajo. Sexta etapa, pérdida de oportunidad y movilidad. La movilidad de ingresos colapsa. La educación ya no garantiza el progreso. El trabajo duro ya no conduce a la prosperidad. La escalera que permitió a las generaciones anteriores ascender es removida. Si naces clase media, probablemente te quedes clase media en el mejor de los casos, o caigas a trabajador pobre. Si naces pobre, te quedas pobre. El sueño americano se convierte en la lotería americana, posible pero improbable. Aquí es donde muere la esperanza. Séptima etapa, inestabilidad política. Aquí es donde estamos ahora en Estados Unidos. Cuando la clase media se da cuenta de que el sistema está amañado, pierden la fe en las instituciones. La confianza en el gobierno, los medios, los tribunales, todo colapsa. El extremismo político aumenta en ambos lados. Los movimientos populistas ganan poder. El malestar social aumenta. La legitimidad del sistema es cuestionada. Esta es la zona de peligro. Octava etapa, colapso o revolución. O el sistema económico colapsa y la clase media es aniquilada a través de la inflación, la depresión o el derrumbe. O sucede una revolución donde la clase media, habiendo perdido todo lo demás, exige una redistribución violenta. A veces es un colapso lento durante décadas. A veces es repentino. Pero una vez que se alcanza la etapa 7, la historia dice que la etapa 8 es casi inevitable. Ahora veamos cómo este patrón destruyó 6 imperios a lo largo de 2000 años. Roma, la primera gran extinción. La historia de la clase media romana comienza en la era republicana y el imperio temprano. Para el año 100 después de Cristo, Roma tenía una clase media sustancial. Estos eran plebeyos que poseían tierras, pequeños agricultores con quizás 10 a 50 acres, suficiente para mantener a una familia y vender excedentes. Artesanos, tenderos, funcionarios de nivel inferior. Poseían propiedad. Tenían seguridad económica. Podían votar. Servían en las legiones. Eran ciudadanos con derechos. Esto era las etapas 1 y 2. La clase media romana en su apogeo era probablemente entre el 30 y 40% de la población libre. No es enorme según los estándares modernos, pero significativo para el mundo antiguo. La etapa 3 comenzó alrededor del año 150. La expansión romana se desaceleró. Las conquistas fáciles habían terminado. Pero los costos de defender el imperio seguían aumentando. Mantener legiones en fronteras distantes era caro. Los salarios de los soldados debían pagarse. Pero los ingresos fiscales no crecían porque la expansión se había detenido. La solución fue el envilecimiento de la moneda. Los emperadores romanos comenzaron a mezclar metales base en las monedas de plata. Un denario que se suponía que era plata pura se convirtió en 50% de plata, luego 30%, luego menos. Esto es el equivalente antiguo de imprimir dinero, y tuvo el mismo efecto. Para el año 200, la inflación estaba aumentando drásticamente. La clase media que tenía ahorros en monedas vio su riqueza evaporarse. Los ahorros de toda una vida se volvieron inútiles a medida que la moneda era degradada. La etapa 4 fue la consolidación de activos. Los pequeños agricultores luchaban con la inflación y el aumento de impuestos. Tuvieron que vender tierras. ¿Quién las compró? Los ricos. Grandes terratenientes. Los latifundios compraron pequeñas granjas a precios de liquidación. Para el año 250, la propiedad de la tierra se estaba concentrando en cada vez menos manos. La clase media de pequeños agricultores estaba desapareciendo. Si perdías tu tierra, te convertías en agricultor arrendatario o te mudabas a Roma para vivir de la distribución de grano. La etapa 5 fue la completa polarización de la riqueza para el año 300. La sociedad romana ahora era de dos niveles,
la clase senatorial extremadamente rica y las masas desesperadamente pobres. La clase media había desaparecido. Los senadores poseían fincas del tamaño de pequeños países. Todos los demás eran pobres. La etapa 6 fue la muerte de la movilidad. En la Roma anterior, el hijo de un agricultor podía convertirse en soldado, luego oficial, luego terrateniente, tal vez incluso senador. Ese camino se cerró. Para el año 300, si nacías pobre, morías pobre. El Imperio Romano se había convertido en una sociedad de clases rígida. La etapa 7 fue el caos político. La crisis del siglo III, del año 235 al 284, vio 50 emperadores en 50 años. Guerras civiles, rebeliones. El imperio casi colapsa. La clase media, lo que quedaba de ella, no tenía fe en el sistema. Y la etapa 8 fue el lento colapso. El Imperio Romano de Occidente cayó en el año 476. La clase media nunca se recuperó. Durante 1000 años después de la caída de Roma, no hubo una clase media sustancial en Europa. El feudalismo la reemplazó. Señores y siervos, ricos y pobres, sin clase media. La extinción de la clase media romana fue tan completa que tomó un milenio reconstruirla. España, el poder de la plata y su maldición. La historia de la clase media española es más corta pero igualmente devastadora. A principios del 1500, España conquistó las Américas y descubrió las minas de plata más ricas de la historia. Potosí en Bolivia, Zacatecas en México. La plata fluyó hacia España por toneladas. Esto creó la etapa 1. Surgió una clase media mercantil, comerciantes, banqueros, profesionales. España se convirtió en la nación más rica de Europa. La clase media en ciudades españolas como Sevilla y Madrid prosperó. Esto fue de 1500 a 1550. La etapa 2, el pico, fue de 1550 a 1580. La clase media española era probablemente entre el 30 y 35% de la población urbana. Las cosas iban bien. España era la superpotencia. Pero la etapa 3 comenzó casi inmediatamente. Toda esa plata causó inflación. Los precios aumentaron drásticamente a medida que la oferta monetaria explotó. Para la década de 1580, la inflación era severa. Los salarios no se mantuvieron al ritmo. La clase media tuvo que pedir prestado para mantener el nivel de vida. Y los reyes españoles estaban gastando la plata más rápido de lo que llegaba, librando guerras por toda Europa, manteniendo el imperio. La deuda se acumuló. La etapa 4 fue la inflación de activos. Los precios de la tierra se dispararon. Solo la nobleza podía permitirse fincas. La clase media fue desplazada por los precios. La vivienda en las ciudades se volvió cara. Lo que un salario de comerciante podía comprar en 1500 era la mitad de lo que podía comprar en 1600. La etapa 5 fue la concentración de riqueza a principios del 1600. La nobleza, que no pagaba impuestos, acumuló riqueza. La clase media, que sí pagaba impuestos y enfrentaba inflación, declinó. España se convirtió en dos niveles, nobles ricos y campesinos pobres. La etapa 6 fue el colapso de la movilidad. La clase media española no podía avanzar. La nobleza era una casta cerrada. Si no nacías noble, nunca serías noble. Y sin tierra o título, no podías acumular riqueza. La etapa 7 fue la crisis. España se declaró en bancarrota 4 veces entre 1550 y 1650. 4 defaults soberanos. Para 1640, estallaron revueltas. Cataluña se rebeló. Portugal recuperó su independencia. El sistema se estaba rompiendo. Y la etapa 8 fue el colapso. Para 1650, la clase media española estaba efectivamente extinta. La riqueza de las Américas se había ido, desperdiciada en guerras y lujo. España pasó de superpotencia a potencia secundaria en 50 años. La clase media nunca se recuperó a sus niveles de 1550. La historia de España enseña que la riqueza de recursos naturales puede crear una clase media, pero si esa riqueza no se maneja adecuadamente, destruye a la clase media a través de la inflación y la deuda incluso más rápido de lo que fue creada. Francia. Cuando la clase media hace revolución. La extinción de la clase media francesa culminó en revolución, que es uno de los posibles resultados de la etapa 8.
A principios del 1700, Francia desarrolló una fuerte clase media profesional. Abogados, médicos, comerciantes, funcionarios menores. Poseían propiedades, tenían educación, disfrutaban de cierta prosperidad. Esto era las etapas 1 y 2. Para 1750, la clase media francesa, lo que llamaban la burguesía, era quizás entre el 15 y 20% de la población. No enorme, pero influyente. La etapa 3 comenzó alrededor de 1750. Francia estaba librando guerras costosas, la Guerra de los 7 Años, el apoyo a la Revolución Americana. Los costos eran enormes. Pero el sistema fiscal francés era una locura. La nobleza y el clero, el primer y segundo estado, casi no pagaban impuestos. El tercer estado, que incluía a la clase media y los campesinos, pagaba todo. Entonces, a medida que los costos aumentaban, los impuestos sobre la clase media aumentaban. La etapa 4 fueron las décadas de 1770 y 1780. Los precios del pan se dispararon. La vivienda en París se volvió cara. La clase media estaba siendo exprimida. Estaban educados, trabajaban duro, pero eran fuertemente gravados y no veían retorno. Mientras tanto, la nobleza vivía en lujo en Versalles. La etapa 5 fue la polarización extrema. Para 1780, la sociedad francesa estaba rígidamente dividida. La nobleza ostentaba riqueza obscena. La clase media luchaba a pesar de la educación y el esfuerzo. Los pobres pasaban hambre. La etapa 6 fue la pérdida total de movilidad. Si no nacías noble, nunca serías noble. La clase media llegó a un techo. Podían ser abogados y médicos, pero nunca tendrían poder político real o estatus social. Eso pertenecía a la nobleza por nacimiento. La etapa 7 fue 1788 y principios de 1789. El gobierno estaba en bancarrota. El rey Luis XVI convocó a los Estados Generales, un parlamento que no se había reunido en 175 años, para legitimar nuevos impuestos. En cambio, el tercer estado, liderado por la clase media, se declaró Asamblea Nacional y exigió representación igual. La clase media había perdido la fe en la monarquía. No creían que el sistema pudiera reformarse. Y la etapa 8 fue la revolución. El 14 de julio de 1789, la Bastilla fue tomada. La Revolución Francesa comenzó. La clase media, radicalizada por la destrucción económica y la pérdida de esperanza, ayudó a derrocar todo el sistema. Miles fueron ejecutados. Francia descendió al terror. La revolución eventualmente condujo a Napoleón y décadas de guerra. La clase media no ganó. La revolución también los consumió. Muchos revolucionarios de clase media fueron ellos mismos ejecutados. La etapa 8 en Francia muestra que la revolución no salva a la clase media. Los destruye de una manera diferente. Gran Bretaña, el declive lento y silencioso. La extinción de la clase media británica ocurrió lentamente durante 60 años. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña todavía tenía una clase media fuerte. Tenderos, empleados, maestros, gerentes de nivel inferior. Eran la columna vertebral de la sociedad británica. Esto era la etapa 2, el pico. La clase media británica era probablemente entre el 40 y 45% de la población en la década de 1920. Pero la etapa 3 comenzó casi inmediatamente. La Primera Guerra Mundial había sido devastadoramente costosa. Gran Bretaña pidió prestado mucho a Estados Unidos. Los costos de mantener el imperio, tropas en India, África, Medio Oriente, eran enormes. Pero el dominio económico de Gran Bretaña se estaba desvaneciendo. Los salarios se estancaron en las décadas de 1920 y 30 mientras los costos del imperio permanecían. La etapa 4 fue el periodo de entreguerras y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. La vivienda se volvió cara. Los precios de propiedades en Londres aumentaron mientras los salarios no. La clase media británica estaba siendo desplazada de la propiedad de vivienda. La educación, aunque mejor que en la mayoría de los países, todavía estaba estratificada. Solo los ricos podían permitirse las mejores escuelas. La etapa 5 fueron las décadas de 1950 y 60. Gran Bretaña perdió el imperio. India, África, todos ganaron la independencia.
Los beneficios económicos del imperio se habían ido. Pero la clase media británica vio declinar su posición relativa. La brecha de riqueza creció. La aristocracia permaneció extremadamente rica mientras la clase media se estancó. La etapa 6 fueron las décadas de 1960 y especialmente 1970. La movilidad social británica colapsó. El sistema de clases se endureció. Si nacías clase trabajadora, te quedabas clase trabajadora. La clase media no podía ascender a la clase alta, y los niños de clase trabajadora luchaban por alcanzar la clase media. La escalera que había existido estaba rota. La etapa 7 fue la década de 1970, el invierno del descontento. Las huelgas paralizaron el país. Las luces se apagaron. La basura se acumuló en las calles. La inflación alcanzó el 25%. La clase media, viendo sus ahorros destruidos por la inflación y sus oportunidades limitadas por un sistema de clases rígido, perdió la fe. El extremismo político aumentó. La etapa 8. Gran Bretaña no tuvo revolución ni colapso total, pero la clase media nunca se recuperó completamente. Las políticas de Margaret Thatcher en la década de 1980 financiarizaron la economía pero vaciaron la clase media industrial. Para el año 2000, la clase media británica era más pequeña que en 1950. Hoy, los jóvenes británicos se enfrentan los mismos problemas que los jóvenes estadounidenses: vivienda inasequible, salarios estancados, menos oportunidades que sus padres. La clase media británica pasó del 45% de la población en 1950 a quizás el 30% hoy. No fue destruida tan dramáticamente como Roma o Francia, pero fue significativamente disminuida. La etapa 8 en Gran Bretaña fue un declive lento en lugar de un colapso repentino. La Unión Soviética, el colapso instantáneo. La extinción de la clase media de la Unión Soviética fue única porque ocurrió en un sistema comunista, pero el patrón fue el mismo. Para las décadas de 1960 y 70, la URSS había desarrollado una especie de clase media. Ingenieros, médicos, maestros, funcionarios del partido de nivel inferior. No poseían propiedades en el sentido occidental, pero tenían estabilidad, salarios decentes en relación con los trabajadores, acceso a mejores bienes. Esto era las etapas 1 y 2. La clase media soviética podría haber sido entre el 20 y 25% de la población. Eran educados, urbanos y relativamente prósperos según los estándares soviéticos. La etapa 3 comenzó a fines de la década de 1970 y especialmente en los 80. El crecimiento económico soviético se estancó. La economía centralmente planificada no podía mantenerse al ritmo de Occidente. Los salarios no aumentaban, pero más importante, la economía oficial dejó de funcionar. Las necesidades tenían que comprarse en el mercado negro. La clase media soviética tuvo que usar conexiones, sobornos y comercio en el mercado negro solo para mantener el nivel de vida básico. La etapa 4 fue la década de 1980 bajo Gorbachov. Incluso con las reformas de perestroika, el sistema se estaba rompiendo. Los bienes eran escasos. Los precios oficiales eran ficción. El mercado negro era la única economía real. Los ahorros de la clase media soviética, mantenidos en rublos y bancos estatales, se estaban volviendo inútiles porque no había nada que comprar. La etapa 5 fue finales de la década de 1980. La sociedad soviética se volvió de dos niveles: élite del partido con acceso a tiendas especiales y bienes extranjeros. Todos los demás luchando. La élite del partido vivía como la clase media occidental. La clase media soviética vivía en escasez. La etapa 6 fue el colapso de la movilidad. Si no estabas en la élite del partido, no podías avanzar. El sistema soviético se suponía que era igualitario, pero se había convertido en una jerarquía rígida. La etapa 7 fue de 1989 a 1991. La Unión Soviética se estaba desmoronando. Las repúblicas declaraban independencia. El Partido Comunista estaba perdiendo legitimidad. La clase media había perdido toda fe en el sistema. Habían pasado décadas diciéndoles que estaban construyendo un futuro mejor, y vieron que era mentira. Y la etapa 8 fue el colapso de 1991. La Unión Soviética se disolvió. El rublo se volvió inútil. La hiperinflación alcanzó 2.500% en 1992.
Los ahorros de toda la vida de la clase media soviética, tal vez 50.000 o 100.000 rublos ahorrados durante toda una vida, valían menos que los alimentos de un mes. Fueron aniquilados de la noche a la mañana. La década de 1990 en Rusia fue catastrófica para la antigua clase media. La pobreza explotó. La esperanza de vida cayó. La extinción de la clase media soviética fue quizás la más repentina. Décadas de ahorros destruidos en meses. Muestra que la etapa 8 puede ser un colapso repentino donde la clase media es financieramente obliterada. Japón. La extinción en cámara lenta. La extinción de la clase media japonesa está sucediendo ahora mismo, y es la más similar a la trayectoria de Estados Unidos. En las décadas de 1970 y 80, Japón tenía la clase media más fuerte del mundo. Más del 90% de los japoneses se identificaban como clase media. El empleo de por vida era la norma. La vivienda era cara pero accesible. La educación era excelente. Las tasas de ahorro eran altas. Esto era la etapa 2, el pico. Japón parecía invencible. Pero la etapa 3 comenzó en 1990 cuando estalló la burbuja de activos. Los precios inmobiliarios y bursátiles japoneses colapsaron entre el 60 y 80%. Las empresas dejaron de ofrecer empleo de por vida. Los salarios se estancaron, y han estado estancados durante 30 años. Los trabajadores japoneses hoy ganan esencialmente los mismos salarios nominales que ganaban en 1990. 35 años de crecimiento salarial cero. La etapa 4 está en curso. La vivienda en Tokio sigue siendo extremadamente cara en relación con los salarios. La educación todavía es costosa. La atención médica es buena, pero la población está envejeciendo rápidamente. La clase media japonesa no puede permitirse las vidas que tuvieron sus padres. La etapa 5 es la polarización. Japón ha desarrollado una sociedad de dos niveles. Empleados regulares con cierta seguridad y empleados irregulares, trabajadores por contrato y a tiempo parcial sin seguridad, sin beneficios, con salarios bajos. Los trabajadores irregulares son ahora el 40% de la fuerza laboral. Están bloqueados de la vida de clase media. No pueden permitirse el matrimonio o los hijos. La etapa 6 es el colapso de la movilidad. Si naces en una familia de trabajadores irregulares, es probable que seas un trabajador irregular. Si no entras en una universidad de primer nivel, estás bloqueado de los mejores empleos. El camino al éxito se ha estrechado drásticamente. La etapa 7 es donde está Japón ahora. La desilusión política está generalizada. Los jóvenes japoneses se han rendido con el sistema. No ven sentido en trabajar duro porque no conducirá a la prosperidad. Las tasas de natalidad han colapsado a 1,3 niños por mujer, una de las más bajas del mundo. No porque los japoneses no quieran hijos, sino porque no pueden permitírselos. Esta es la etapa 7, pérdida de fe, pérdida de esperanza. Y la etapa 8 está por delante. Japón no enfrenta revolución, pero enfrentan declive demográfico y económico. La clase media se está encogiendo. La población se está encogiendo. La economía se estanca. La etapa 8 en Japón podría ser un desvanecimiento lento en lugar de un colapso. Pero la extinción de la clase media está sucediendo. Japón pasó del 90% de clase media en 1980 a quizás el 60% hoy. Estados Unidos, la séptima etapa. Ahora tracemos a Estados Unidos a través de las 8 etapas en detalle, porque aquí es donde estamos hoy. La etapa 1 comenzó en 1945. La Segunda Guerra Mundial terminó. Estados Unidos era la única gran potencia industrial no destruida por la guerra. Teníamos el 50% del PIB global. Los empleos eran abundantes. La ley GI envió a millones a la universidad gratis. La vivienda era barata. Una casa modesta costaba aproximadamente 2 veces el salario anual. Podías comprar una casa a los 25 años con un solo ingreso. La atención médica era asequible. Una visita al médico costaba unos pocos dólares. La cirugía mayor era costosa pero manejable. Y lo más importante, los sindicatos eran fuertes. Aproximadamente el 35% de los trabajadores estaban sindicalizados. Los sindicatos negociaban aumentos salariales que coincidían con la productividad. Cuando las empresas ganaban más dinero, los trabajadores obtenían aumentos.
Esta fue la edad dorada de la clase media estadounidense. La etapa 2, el pico, fue de 1945 a 1970. La clase media estadounidense alcanzó su tamaño y fortaleza máximos. Para 1970, aproximadamente el 60% de los estadounidenses eran clase media. Podías graduarte de la escuela secundaria, conseguir un trabajo en una fábrica, comprar una casa, mantener a una familia y jubilarte con una pensión. La universidad era barata o gratuita en muchas escuelas estatales. Podías trabajar un empleo de verano y pagar la matrícula. La movilidad social era real. La mayoría de las personas lo hacía mejor que sus padres. Las tasas de movilidad ascendente eran del 90%. Esta es la era que tus abuelos recuerdan, cuando el sueño americano era real y cuando el trabajo duro realmente conducía a la prosperidad. Esta fue la cima, y estaba a punto de terminar. La etapa 3 comenzó en la década de 1970 y se aceleró después de 1980. Los salarios se desvincularon de la productividad. De 1948 a 1973, la productividad creció un 97% y los salarios crecieron un 91%. Se movían juntos. Los trabajadores compartían el crecimiento económico. Pero de 1973 a 2020, la productividad creció un 62%, mientras que los salarios crecieron solo un 17%. La brecha es de 45 puntos porcentuales. Todas las ganancias de productividad fueron a ejecutivos y accionistas. Los trabajadores obtuvieron migajas. ¿Por qué sucedió esto? Los sindicatos fueron destruidos. La membresía sindical pasó del 35% en 1970 al 10% hoy. Sin sindicatos, los trabajadores no tenían poder de negociación. Las tasas impositivas sobre los ricos se redujeron drásticamente. La tasa marginal superior pasó del 70% en 1980 al 37% hoy. La desregulación financiera permitió a Wall Street extraer riqueza. La globalización trasladó la manufactura al extranjero. El sistema fue reestructurado para beneficiar al capital sobre el trabajo. A medida que los salarios se estancaron, la clase media pidió prestado para mantener el nivel de vida. La deuda de consumo explotó. Las tarjetas de crédito se volvieron comunes en la década de 1980. Para el año 2000, el hogar promedio tenía $8,000 en deuda de tarjetas de crédito. Para 2025, es más de $17,000. Los préstamos para automóviles pasaron de un promedio de $24,000 a $40,000. La clase media se estaba endeudando solo para comprar lo básico. Esta es la etapa 3, salarios estancados, deuda creciente. La etapa 4 comenzó en la década de 1990 y explotó después del año 2000, inflación de activos. Los precios de la vivienda comenzaron a subir mucho más rápido que los salarios. En 1970, la casa mediana costaba 2 veces el ingreso mediano. Para el año 2000, era 4 veces. Para 2025, es 7 veces. La vivienda se volvió el doble de cara en relación con los salarios de lo que era para tus abuelos. Los costos universitarios explotaron aún más dramáticamente. En 1970, un año en una universidad pública costaba unos $400. Con la inflación, eso sería $3,000 hoy. El costo real es $25,000, 8 veces más caro de lo que la inflación predeciría. La universidad pasó de ser algo por lo que podías trabajar a algo que requiere deuda masiva. La deuda de préstamos estudiantiles pasó de esencialmente cero en 1970 a $1,7 billones hoy. El prestatario promedio debe $40,000. Muchos deben más de $100,000. Los costos de atención médica también explotaron. En 1970, una familia gastaba unos $1,500 al año en atención médica, aproximadamente el 8% de los ingresos. Hoy, la familia promedio paga más de $20,000 solo en primas de seguro, más $5,000 a $10,000 en deducibles. Eso es de $30,000 a $40,000, más del 40% del ingreso mediano. La atención médica pasó de ser asequible a potencialmente arruinarte. Esta es la etapa 4. Las cosas que definen la vida de clase media, vivienda, educación, atención médica, se volvieron inasequibles. Tus abuelos podían comprar las 3 con un solo ingreso.
Tú no puedes permitirte ninguna de ellas con dos ingresos. La etapa 5 es la polarización de la riqueza, y es extrema. En 1970, el 1% superior poseía el 23% de la riqueza. Hoy poseen el 32%. El 0,1% superior, aproximadamente 130.000 hogares, posee más riqueza que el 90% inferior, que son 117 millones de hogares. Esto es peor que la Edad Dorada, peor que la década de 1920. La brecha entre los ricos y la clase media es la más amplia en la historia estadounidense registrada. Los ricos poseen activos que se aprecian, acciones, bienes raíces, negocios. La clase media depende de salarios que se estancan. A medida que los activos se inflan y los salarios no, la brecha se convierte en un abismo. La etapa 6 es la muerte de la movilidad, y aquí es donde muere la esperanza. En 1940, el 90% de los niños ganaba más que sus padres. En 1980, era el 50%. Hoy es el 40%. La mayoría de las personas ahora lo hace peor que sus padres. La movilidad ascendente ha colapsado. Si naces en el 20% inferior de los que ganan, tienes un 7,5% de probabilidad de llegar al 20% superior. La escalera se ha ido. La educación ya no garantiza el progreso. Un título universitario te consigue un trabajo de nivel inicial que paga $45.000 mientras tienes $40.000 en deuda. El trabajo duro ya no conduce a la prosperidad. Puedes trabajar 60 horas a la semana y aún así no poder permitirte una casa. El sistema que recompensaba el trabajo está roto. Esta es la etapa 6, la muerte del sueño americano. Y la etapa 7 es donde estamos ahora mismo en 2025. Inestabilidad política. La confianza en el Congreso es del 15%. La confianza en la Corte Suprema está colapsando. La confianza en los medios está en mínimos históricos. La mitad del país cree que las elecciones están amañadas. La otra mitad cree que el 6 de enero fue un golpe. Ningún lado confía en las instituciones. El contrato social está roto. Y el extremismo político está aumentando en ambos lados. En la izquierda, creciente apoyo al socialismo, redistribución de riqueza, comerse a los ricos. En la derecha, creciente apoyo al autoritarismo, líderes de mano dura, medidas extralegales. El centro moderado está colapsando. ¿Por qué? Porque la clase media, lo que queda de ella, se da cuenta de que el sistema está amañado, que trabajar duro no conduce a la prosperidad, que el juego está arreglado, que sus hijos estarán peor de lo que están ellos. Cuando las personas pierden la fe en que el sistema puede reformarse, recurren a los extremos. Esta es la etapa 7. Aquí es donde estamos. Y la historia dice que la etapa 7 conduce a la etapa 8. Los números no mienten. Seamos claros sobre dónde está Estados Unidos ahora mismo. Estamos en la etapa 7, inestabilidad política impulsada por la destrucción económica de la clase media. Las estadísticas lo prueban. La casa mediana cuesta $420.000. El ingreso mediano es de $60.000. Eso es 7 veces el ingreso. Tus abuelos necesitaban 3,6 veces el ingreso. Tú necesitas el doble. El alquiler promedio es de $2.000 al mes, más de la mitad del salario neto. La deuda estudiantil es de $1,7 billones. La deuda médica causa el 66% de las bancarrotas. La clase media, definida como hogares que ganan entre $50.000 y $150.000, se ha reducido del 60% en 1970 al 50% hoy. Y ese 50% apenas se está sosteniendo. Una emergencia médica, una pérdida de empleo, un gasto importante, y caen de la clase media a trabajadores pobres. La generación joven, los millennials y la generación Z, esencialmente no tiene clase media. Alquilan para siempre. Tienen deudas masivas. No pueden permitirse tener hijos. Las tasas de natalidad están colapsando. No porque los jóvenes no quieran familias, sino porque no pueden permitírselas. La clase media estadounidense no está muriendo lentamente. Está en la etapa 7 de un patrón de extinción de 8 etapas. ¿Y qué es la etapa 8? La historia nos da dos opciones: colapso económico o revolución. Etapa 8. Las dos caras del apocalipsis.
El colapso económico es lo que le sucedió a Roma y la URSS. La moneda se vuelve inútil. Los ahorros son destruidos. La economía se descompone. La clase media es financieramente obliterada. Esto podría suceder si el dólar pierde el estatus de moneda de reserva, si la deuda se vuelve impagable, si la inflación se convierte en hiperinflación. Los problemas estructurales en la economía estadounidense, 36 billones de dólares en deuda, déficits de 2 billones de dólares, impresión de dinero, podrían conducir al colapso. No es una certeza, pero los ingredientes están ahí. La historia muestra que cuando la deuda se vuelve insostenible y la moneda pierde credibilidad, el colapso puede ser sorprendentemente rápido. La revolución es lo que sucedió en Francia. La clase media, radicalizada por la destrucción económica, exige un cambio violento. No estamos allí todavía, pero las señales están apareciendo. La violencia política está aumentando. Occupy Wall Street, el 6 de enero, protestas, disturbios. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha están discutiendo abiertamente la necesidad de derribar el sistema. Cuando la clase media no tiene nada que perder, la revolución se vuelve posible. Y la historia enseña que la revolución no salva a la clase media. Los destruye de una manera diferente. La clase media francesa ayudó a iniciar la revolución y luego fue consumida por ella. ¿Existe una tercera opción? La tercera opción, la que la historia casi nunca muestra, es la reforma. Cambios políticos dramáticos que reconstruyan la clase media, salarios más altos, vivienda asequible, educación gratuita, atención médica universal, redistribución de riqueza a través de impuestos, ruptura de monopolios, fortalecimiento de sindicatos. Es posible. Franklin Delano Roosevelt lo hizo en la década de 1930. Pero requirió la Gran Depresión para forzar esos cambios. E incluso entonces, requirió la Segunda Guerra Mundial para implementarlos completamente. La reforma sin crisis es rara en la historia. ¿Puede Estados Unidos reformarse antes de llegar a la etapa 8? Tal vez. Pero el patrón dice que probablemente no, porque la etapa 7 es donde el sistema político se vuelve tan polarizado y disfuncional que la reforma es imposible. Los ricos bloquean la reforma, los extremos impiden el compromiso, y el sistema se desliza hacia la etapa 8. La ventana para la reforma se está cerrando. Cada año que pasa, la clase media se encoge un poco más. Cada año, los jóvenes pierden un poco más de esperanza. Cada año, la polarización política se profundiza un poco más. La historia sugiere que una vez que llegas a la etapa 7, la probabilidad de reforma pacífica y dramática es muy baja. Lo que esto significa para ti. Aquí está la verdad incómoda. Tus abuelos eran clase media. Tus padres probablemente lo fueron. Pero tú no. Y no es tu culpa. No es porque seas perezoso. No es porque no trabajaste lo suficiente. No es porque tomaste malas decisiones. Es porque estás viviendo una extinción de la clase media de 8 etapas que ha destruido a cada gran imperio durante los últimos 2000 años. Roma, España, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Japón. Todos ellos crearon una clase media próspera y luego la destruyeron siguiendo el mismo patrón. Los salarios se estancaron mientras la productividad aumentó. La deuda se disparó. Los activos se inflaron. La riqueza se polarizó. La oportunidad murió. La fe se rompió. La inestabilidad siguió. Y luego llegó el colapso o la revolución. Estados Unidos entró en la etapa 1 en 1945 y alcanzó la etapa 2 en 1970. Teníamos la clase media más fuerte en la historia mundial, y luego la destruimos sistemáticamente. La etapa 3, estancamiento salarial, comenzó en la década de 1970. La etapa 4, inflación de activos, explotó en las décadas de 1990 y 2000. La etapa 5, polarización de la riqueza, es peor que la Edad Dorada. La etapa 6, colapso de la movilidad, mató el sueño americano. Y la etapa 7, inestabilidad política, es donde estamos ahora mismo en 2025. Las cifras de tu realidad. No puedes comprar una casa, no porque seas perezoso, sino porque las casas cuestan 7 veces tu ingreso en lugar de 3,6 veces como costaban para tus abuelos. Te estás ahogando en deuda estudiantil, no porque tomaste malas decisiones, sino porque la universidad se volvió 8 veces más cara que la inflación.
No puedes permitirte la atención médica, no porque no trabajes duro, sino porque la atención médica cuesta el 40% del ingreso en lugar del 8%. Estás peor que tus padres, no porque no lo estés intentando, sino porque el sistema fue reestructurado para beneficiar a los ricos a tu costa. El patrón es innegable. 6 imperios. Todos destruyeron a su clase media. Todos siguieron 8 etapas. Todos terminaron en colapso o revolución. Y Estados Unidos está en la etapa 7. La clase media no está muriendo. Está casi muerta. Y la etapa 8 se acerca. El cronograma de la extinción. Tal vez sea un colapso económico cuando la deuda se vuelva impagable. Tal vez sea una revolución cuando la legitimidad del sistema se rompa por completo. Tal vez, solo tal vez, sea una reforma dramática. Pero el patrón dice que la etapa 7 conduce a la etapa 8, y se nos está acabando el tiempo. La clase media romana tardó 300 años en morir. La española tardó 150 años. La francesa tardó 90 años. La británica tardó 60 años. La soviética tardó 30 años. La japonesa ha estado muriendo durante 35 años y continúa. Y la clase media estadounidense ha estado muriendo durante 50 años. Estamos en la etapa 7. Tus abuelos vivieron las etapas 1 y 2. Tus padres vivieron las etapas 3 y 4. Tú estás viviendo las etapas 5, 6 y 7. Tus hijos vivirán la etapa 8, a menos que algo cambie. Pero el patrón dice que nada cambiará, porque el patrón nunca miente. Y el patrón es claro, la clase media estadounidense se está extinguiendo, al igual que Roma, al igual que España, al igual que Francia, Gran Bretaña, la URSS y Japón. El último acto de un guión antiguo. El patrón se está repitiendo. La etapa 7 está completa. La etapa 8 es la siguiente. Los ingredientes están todos presentes. Deuda masiva e insostenible, desigualdad extrema, instituciones deslegitimadas, extremismo político creciente, una generación joven sin esperanza, y una clase media que se encoge y radicaliza. La pregunta no es si llegaremos a la etapa 8. La pregunta es cuándo, y qué forma tomará. ¿Será un colapso lento como Gran Bretaña? ¿Un colapso repentino como la Unión Soviética? ¿Una revolución violenta como Francia? ¿O encontraremos de alguna manera la voluntad política para una reforma dramática como en la década de 1930? La historia no es optimista sobre esa última posibilidad. La reforma requiere crisis para superar la oposición de los poderosos. Y para cuando la crisis es lo suficientemente grave como para forzar la reforma, a menudo ya es demasiado tarde para evitar el colapso o la revolución. ¿Por qué debes entender esto? Si esto te abrió los ojos sobre por qué estás luchando, porque la propiedad de vivienda parece imposible, porque el trabajo duro no conduce a la prosperidad, porque estás peor que tus padres, entonces entiende esto, no estás fallando. El sistema te falló a ti. Estás viviendo una extinción de la clase media que ha sucedido 6 veces antes a lo largo de 2000 años. No es tu culpa que no puedas permitirte una casa. El sistema hizo que las casas fueran el doble de caras en relación con los salarios. No es tu culpa que estés ahogado en deuda estudiantil. El sistema hizo que la educación fuera 8 veces más cara que la inflación. No es tu culpa que no puedas avanzar. El sistema destruyó la movilidad ascendente. El sistema está diseñado para extraer riqueza de la clase media y transferirla hacia arriba. Los salarios estancados mientras la productividad aumenta. La deuda para mantener el nivel de vida. Los activos se inflan para ponerlos fuera del alcance. La riqueza se concentra en la cima. Las oportunidades desaparecen. Las instituciones pierden legitimidad. Y la etapa 8 se acerca. La lección de 6 imperios caídos. Entender el patrón es crucial porque te permite ver lo que viene. La etapa 7 siempre conduce a la etapa 8. Siempre. En 6 imperios a lo largo de 2000 años, el patrón nunca ha fallado. Cuando la clase media pierde la fe en el sistema, cuando la movilidad colapsa, cuando la polarización política se vuelve extrema, lo que sigue es colapso o revolución. No sabemos exactamente cuándo llegará la etapa 8 para Estados Unidos. Podría ser en 5 años, podría ser en 20. Pero las fuerzas que impulsan hacia la etapa 8 se están acelerando, no desacelerando. La desigualdad está empeorando, no mejorando. La deuda está creciendo,
no reduciéndose. La polarización política está profundizándose, no sanando. La movilidad está cayendo, no aumentando. Cada indicador que predice la etapa 8 está parpadeando en rojo. Lo que tus hijos heredarán. Tus hijos, si decides tener hijos, o si puedes permitírtelos, vivirán en la etapa 8. Vivirán el colapso de la clase media estadounidense de la misma manera que los jóvenes romanos vivieron el colapso de Roma, los jóvenes franceses vivieron la Revolución Francesa, o los jóvenes soviéticos vivieron el colapso de la URSS. A menos que haya una reforma dramática. A menos que de alguna manera Estados Unidos rompa el patrón que ha destruido a 6 imperios antes que nosotros. A menos que encontremos la voluntad política para reconstruir la clase media antes de que sea demasiado tarde. Pero la historia no nos da muchas razones para el optimismo. El patrón es poderoso. Las fuerzas económicas que destruyen a las clases medias son difíciles de revertir una vez que ganan impulso. Los ricos que se benefician del sistema tienen el poder para bloquear las reformas. La polarización política hace que el compromiso sea imposible. Y para cuando la crisis es lo suficientemente grave como para forzar el cambio, a menudo el daño ya está hecho. La verdad incómoda sobre el futuro. Esta es la verdad que la mayoría de las personas no quieren escuchar. Probablemente estamos más allá del punto de no retorno. La clase media estadounidense probablemente no se salvará. La etapa 8 probablemente sucederá. Y será doloroso, traumático y transformador. Pero entender el patrón te da una ventaja. Te permite prepararte. Te permite tomar decisiones con los ojos abiertos sobre tu futuro, tu carrera, tus finanzas, tu familia. Te permite ver a través de la propaganda que dice que todo está bien, que la economía es fuerte, que el sueño americano todavía está vivo. El sueño americano está muerto. Ha estado muerto durante décadas. Lo que estamos viviendo ahora es su funeral prolongado. El final del sueño. La clase media estadounidense, que alguna vez fue la envidia del mundo, la más grande y próspera en la historia humana, está en sus últimas etapas de extinción. El proceso comenzó hace 50 años. Ha estado acelerándose durante décadas. Y ahora estamos en la etapa 7 de 8. Tus abuelos vivieron el sueño. Tus padres vieron el sueño desvanecerse. Tú estás viviendo la pesadilla. Y tus hijos vivirán lo que venga después. El patrón ha hablado. 6 imperios, 6 extinciones de la clase media, todas siguiendo las mismas 8 etapas. Y Estados Unidos no es diferente. No somos especiales. No somos inmunes a las fuerzas históricas que destruyeron a Roma, España, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Japón. Estamos en la etapa 7. La etapa 8 es la siguiente. Y el reloj está corriendo. Tu papel en esta historia. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, dejas de culparte. Dejas de pensar que estás fallando porque no puedes permitirte una casa o no puedes salir de la deuda. Entiendes que eres parte de un proceso histórico más grande, una extinción de la clase media que ha estado en marcha durante medio siglo. Segundo, te preparas. Entiendes que la etapa 8 se acerca y tomas decisiones en consecuencia. Eso podría significar reducir la deuda, desarrollar habilidades que sean valiosas en tiempos turbulentos, construir redes de apoyo, tal vez incluso considerar dónde quieres estar geográficamente cuando las cosas se pongan feas. Tercero, te involucras políticamente si crees que la reforma todavía es posible. La historia dice que la reforma en la etapa 7 es rara, pero no imposible. Roosevelt lo hizo. Requirió una crisis masiva y una voluntad política extraordinaria, pero sucedió. Si suficientes personas entienden lo que está sucediendo y exigen cambios dramáticos, tal vez, solo tal vez, podamos evitar la etapa 8. Pero ser realistas sobre las probabilidades. El patrón es fuerte. Las fuerzas son poderosas. Y estamos llegando tarde al juego. El mensaje final. Si este vídeo te abrió los ojos, si ahora entiendes por qué tu vida es más difícil que la de tus padres, porque el sueño americano se siente tan inalcanzable, porque trabajas más duro por menos, entonces compártelo. Porque la mayoría de las personas no entienden lo que está sucediendo. Piensan que es su culpa. Piensan que son los únicos que luchan. Piensan que si tan solo trabajaran un poco más duro, todo se arreglaría. Pero no es cierto.
Estamos en la etapa 7 de una extinción de la clase media de 8 etapas que ha destruido a 6 imperios a lo largo de 2000 años. Y entender eso, entender el patrón, es el primer paso para decidir qué hacer al respecto. La clase media estadounidense está muriendo. La etapa 8 se acerca. Y la única pregunta que importa es, ¿estarás preparado cuando llegue? Suscríbete si quieres entender las fuerzas económicas que están dando forma a tu vida. Dale like si este vídeo te hizo ver tu situación de una manera diferente. Y compártelo con alguien que necesite entender que no está solo, que no está fallando, que es parte de un patrón histórico más grande. Porque la verdad es esta, no estás fallando. El sistema te falló. Y entender eso es el primer paso para sobrevivir lo que viene después. La etapa 8 está próxima. El patrón nunca miente. Y el patrón dice que la extinción de la clase media estadounidense está casi completa. La pregunta no es si sucederá. La pregunta es cuándo, y si estarás listo.